Esta tarde lo que vamos a plantearnos es que la educación sea accesible, ¿no? Es un concepto más amplio que simplemente que un material sea accesible. Y esto, afortunadamente, gracias a financiación europea, estuvimos trabajando durante 5 años con especialistas de toda Europa y con gente, digamos que con una gran experiencia en proporcionar la accesibilidad, y se hizo un trabajo muy profundo para determinar todas las necesidades que existen en educación con respecto a la accesibilidad. Luego también aclarar, como ha dicho José Luis, que nuestra intención es, bueno, yo al principio introduciré un poco el tema, pero luego Alejandro empezará a enseñaros una serie de vídeos y materiales y queremos que sea bastante interactivo. Entonces, dado que es un taller, sentiros libres de preguntar, interrumpir, en fin, que todos estemos aquí a gusto y que esto sea una sesión que todos saquemos beneficio de ella, ¿no? Sí, vamos a recorrer todos los tipos de... Bueno, por una parte, como decía Jesús, la educación no son solo materiales educativos, sino que son comunicación con tu profesor, con tus compañeros, evaluación, etcétera. Entre otras cosas, vamos a ir recorriendo también diferentes tipos de materiales educativos, audio, vídeo, documentos de texto, imágenes. Si estáis especialmente interesados en algunos de esos recursos, podemos parar, porque no tenemos una agenda muy prefijada, sino más bien el interés en que todos salgamos de aquí un poco con ideas prácticas sobre cómo solucionar problemas que podáis encontraros en algún momento al estudiar o al enseñar. Bien, en primer lugar, simplemente una pequeña reflexión, lo que aparece en la transparencia, y es que nos tenemos que dar cuenta de algo que empezó paulatinamente a partir del año 95-96, yo creo, en la universidad, de forma radical a partir del 2000, que es que todos los servicios, y no es solo en una universidad como la UNED, que ya sabéis que es educación a distancia, ¿no? En cualquier universidad están mediados por las TIC. ¿Bien? Esto, claro que sí. Decía, espera un momento. Ahora, por eso preguntaba antes. ¿Me oís? Ahora sí que yo me oigo también. Sin lugar a duda. Gracias por la interrupción. Estaba diciendo que no solo en una universidad a distancia, que era lo que solía ocurrir hace unos años, sino en cualquiera de vuestras universidades y en cualquier servicio de la sociedad actual, la tecnología, las TIC, las llamadas TIC, están mediando nuestra relación con las personas y con los servicios, ¿no? Esto está suponiendo, desde el punto de vista de aquellas personas que tienen algún tipo de limitación, pues una oportunidad enorme, ¿verdad? En teoría. Aquellas personas, en la UNED tiene 8.000 y pico estudiantes con alguna discapacidad declarada, no de casualidad, sino porque es que todos los servicios de la UNED están pensados para poder ofrecerlos a través de la tecnología. En tiempos se daban clases Luis seguro que lo sabrá de los comienzos de la UNED, ¿no? Se daban clases en vídeo, se grababan cintas, casetes, se enviaban a los alumnos cartas, todo eso, teléfono. Hoy en día el teléfono, yo tengo un día de guardia a la semana y es que no suena nunca. O sea, es increíble, no sé para qué mantenemos las guardias telefónicas, porque es que no suena nunca, todo está mediado a través de los ordenadores. Entonces, esto es una cuestión importante. Es una gran oportunidad, pero como en un vídeo educativo que hicimos, ¿verdad? Yo hice uno sobre accesibilidad para que la gente entendiera lo que era accesible. Todo el mundo se plantea, bueno, ahora todo está más accesible. No, perdón, ahora todo está mucho menos accesible. Y la razón es que como hay muchísimos más materiales disponibles para la gran mayoría, la proporción que cumplen las cuestiones que vamos a discutir aquí esta tarde son cada vez menores. Bueno, cada vez mayores, pero no en proporción a lo que va creciendo, en definitiva. Aunque parezca una paradoja, cada vez hay menos accesibilidad. Y es simplemente por no cuidar una serie de cuestiones. No nos damos cuenta que en realidad muchas veces es desconocimiento. En nuestra universidad hay, como en todas las vuestras también, hay diferentes roles, ¿no? Tenemos el personal de administración y servicios, en nuestro caso profesores, distinguimos tutores, porque es una dedicación muy específica. Tenemos centros asociados, que esto hace que nuestra universidad tenga presencia física en muchos sitios.
Y muchas veces lo que ocurre es que las personas de nuestra universidad, profesores, tutores, acabamos de recibir hoy, ahora pero justo antes de la charla, un mensaje de la evaluación de las pruebas de exámenes de febrero de la UNED. La UNED tiene más de 200.000 alumnos, ¿no? Bien, ha habido más de 1.000 exámenes con adaptaciones para personas con discapacidad. Fijaros qué barbaridad. Más de 1.000, y seguirá creciendo. Entonces, todo esto requiere un planteamiento como el que aquí vamos a ir analizando, en el cual las cuestiones no se resuelven ad hoc, ni con buena voluntad. No, tiene que haber procesos y tecnología adecuada para soportar esto, si no es imposible. Y decía que, digamos que aquí se produce una serie de cuestiones que muchas veces no recapacitamos en ellas porque simplemente, pues yo hasta que tuve un amigo, Javier, ¿verdad?, que iba en silla de ruedas, pues no era muy consciente de algunas cosas. Pero claro, si de repente salimos de cenar de un sitio y Javier no puede pasar por el sitio que antes podía pasar porque no hay dobles, sino 3 y 4 filas de coches, pues es que no puede pasar. Es que tiene silla y no puede pasar, ¿entendéis? Son cosas que no estás acostumbrado. Nuestra universidad, las vuestras también, poco a poco se tendrán que ir acostumbrando, porque además nos han vendido muy bien a todos los que trabajamos en educación, en la UNED es evidente, lo que es el paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida. Y cada vez tenemos más personas mayores, y esto va a ir creciendo, que necesitan adaptaciones, cuestiones que tengan en cuenta pues que ya no ven tan bien, que no oyen tan bien, ¿entendéis? O sea que es una cuestión paulatina que irá llegando a todos. Simplemente la UNED nos estamos enfrentando a algo. Antes, es como cuando se produjo el gran boom de las TIC, ¿no? Y bien, en esta transparencia simplemente reflejar otra cuestión importante, y es que todos, en este proceso orientado a la educación accesible, todos somos receptores y proveedores de servicio, todos. Y los alumnos también, cada vez más. Esta mañana hemos estado hablando de las relaciones peer-to-peer, y todos somos proveedores y receptores de servicio. Es decir, es una concienciación global hacia la que tenemos que ir, que, como esta mañana he anticipado, simplemente consiste en tener en cuenta que las cosas hay que considerar esto y aquello al hacerlas. Simplemente no es un gran problema si luego la tecnología soporta el proceso. Adelante. Bien, otra cuestión que tampoco nos damos cuenta, como dice Javier, es que todos esos que me miran desde ahí arriba, todos han ido en silla de ruedas. Y es verdad, es una buena observación. Todos, cuando somos pequeñitos, nos llevan en los carritos, ¿no? Y entonces son nuestros padres los que tienen el problema con que hay en las esquinas las han cerrado, no pueden pasar, el escalón es muy grande, ¿entendéis? Cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, pero esto mismo ocurre en el terreno de las TIC, lo podemos pasar, y además todos sufrimos, entre comillas, lo de sufrir quiero decir, experimentamos cuestiones de diversidad a lo largo de nuestra vida. De repente tenemos una lesión, de repente nos vamos a un país extraño. Esta es la hora de comer, estamos hablando mucho de las diferencias con Estados Unidos, y allí la verdad es que nos notamos como que nos falta esto, nos falta aquello, no entendemos esto. Es simplemente eso lo viven todos los días, ¿vale? Muchísimas personas, continuamente. Y no nos damos cuenta, simplemente no es, yo no lo creo que la mayoría de la gente es buena, no nos damos cuenta de que eso existe, es un tema de concienciación, cuando quieras. Bien, para nosotros mismos, algunas de las cuestiones que antes se llamaban, ahí lo veis, productos de apoyo, que son aquellos que ayudan a, digamos, a acercar la tecnología a aquellas personas que necesitan una adaptación especial, entre comillas lo de adaptación especial, en realidad tener en cuenta la diversidad de las personas, están empezando a digamos que dejar de ser productos de apoyo a ser cuestiones que las utilizamos porque nos vienen bien. Aquí aparecen productos de apoyo como tales, ¿vale? Un magnificador de pantalla, pero vamos, yo mismo, Alejandro le dice, pero ¿cómo puedes ver ahí, verdad, en mi pantalla? Yo porque estoy acostumbrado a esta pantalla de ordenador, pero rápidamente cuando tengo que leer algo, pues la verdad es que se hace muy rápido, lo ves grande y lo agrandas. Pues eso es fundamental para una persona que no ve bien. Eso tiene vista de águila, tiene un tamaño de fuente absolutamente invisible. Sí, sin embargo, todos los años creo que por fin este año cuando haga el chequeo me van a poner verde porque creo que pierdo vista. Estas no son de graduadas, son simplemente por estar todo el día delante del ordenador. Bien.
a lo que iba. Digamos que todos necesitamos a veces adaptaciones para poder acceder a la información o disfrutar de un servicio. Es algo natural, ¿eh? Y todos lo vemos continuamente. Un audífono. Bueno, pues hay personas que no le basta con cable alto o con que ponga este micrófono y entonces, bueno, pues necesita tener un dispositivo o un implante coclear o una conexión FM que le permita al profesor, hablando aquí tranquilamente, él lo oye allí, ¿vale? Con esa amplificación de sonido. Eso es un producto de apoyo. O esta mañana hemos visto a Felipe, ¿no? Que como tiene problemas a la hora de teclear, pues un anticipador de escritura le viene muy bien. Pero es que a mí también me viene muy bien. Yo utilizo más OpenOffice que Microsoft Office y allí los anticipadores son muy buenos, la verdad. Otras cosas no tanto, ¿vale? Y me viene fenomenal que me completen frases y yo voy tanto al enter y voy mucho más rápido escribiendo, ¿no? Son cosas que para personas son esenciales, críticas, y para otros nos vienen bien dependiendo del contexto de uso. Cuando quieras. Otras lo que nos proporcionan es transferir o compensar capacidades, ¿no? Los subtítulos que también hemos visto esta mañana se están convirtiendo en algo generalmente utilizado y que nos viene muy bien. Yo desde pequeño tuve la buena manía, yo creo, de que mis hijas vieran todas las películas y todo en inglés, y una cuestión que añadía son los subtítulos, pero en inglés, ¿vale? Y a mí me venían fenomenal, porque aunque pueda estar más o menos acostumbrado al lenguaje, el slang es complicado, y en las películas con el ruido, yo hay a veces que las películas en español las he perdido, o sea, no oigo lo que dicen, ¿eh? Y entonces me viene muy bien el subtítulo, es decir, me vienen bien cosas que para otros es su medio de acceso. O sea, si no se las damos, para él no lo ve, no lo oye, no lo entiende, no puede seguir el material. Es algo fundamental. Para eso líneas Braille o ratones especiales que tienen otra forma de, digamos, de hacer la misma funcionalidad, pero a través de un dispositivo distinto, cuando quieras. Y esto es lo que os decía, ¿no? Hasta qué punto lo que llamábamos productos de apoyo son ya productos de apoyo, porque los nuevos dispositivos que todos llevamos encima llevan muchas propiedades que los hacen especialmente adecuados para personas llamadas con discapacidad. Nosotros solemos de hablar, tened en cuenta que nuestro perfil es teleco informático, entonces es una perspectiva ideal. Ellos prefieren y deben llamarse la atención a la diversidad funcional, ¿no?, de las personas. Es perfecto. Para una persona que hace programas de ordenador, lo que tiene que hacer es programar para atender diversas funciones de distinta manera, y ya está. O sea que para un informático es transparente, ¿no?, ese concepto. Y es mucho menos discriminatorio, porque por mucho que insistan, yo lo siento perdonar, pero a mí la palabra discapacidad me sigue molestando. Comprendo que está muy admitida, pero ¿por qué le calificas a una persona por lo que no tiene? Es que es absurdo, o sea, y toda la barbaridad de cosas que tiene, ¿por qué no empezamos a mencionarlas, no? O sea, es un concepto equivocado, pero en cualquier caso. Y además, estoy muy de acuerdo contigo, Jesús, porque la discapacidad tampoco te da ninguna información que pueda beneficiar a la persona, porque las necesidades de las personas con discapacidad son tan dispares que, por ejemplo, no tiene nada que ver una persona que ve poco con una persona que no ve nada. Las estrategias que utilizan para utilizar un ordenador son totalmente distintas, por lo cual estamos utilizando una terminología que enfatiza lo que la persona no tiene sin aportar nada que le pueda ayudar, ¿no? Efectivamente. Volviendo o terminando con lo de los productos de apoyo, es curioso, pero incluso, ya os digo, la gente joven hoy en día que utiliza tanto eso que aparece ahí delante, ya sabéis, parece que lo he descubierto este verano yendo por Madrid, me perdonáis las anécdotas, pero que son muy significativas, ¿vale? He estado unos días de Rodríguez, entonces me daba paseos por Madrid y he descubierto que no existe, ¿eh? Esto es un dato empírico, después de muchos paseos. En Madrid, una persona joven que vaya por la calle sola, andando, sin el aparato. No existe. Siempre van en el aparato. Si vas solo, siempre van con el aparato. A veces también, ¿eh? Si van con alguien tampoco le hacen caso y van con el aparato. Pero es que es increíble, ¿eh? Os lo digo en serio. Me llamó la atención porque empecé a fijarme, no sé por qué, y es que no había forma. O sea, estaba buscando, es como el que juega con los niños pequeños. Vamos a ver si encontramos un coche rosa, ¿no? Por lo mismo, yo voy a ver si encuentro un chico o una chica caminando por la calle, ¿vale? Y que no vaya con el aparato, ¿vale? Bueno, pues ese aparato, por ejemplo, ahora les encanta, puedes acceder a todas sus funciones hablando con él y le puede venir muy bien a gente.
O al revés, puedes leer información en un entorno donde hay ruido, ¿vale? O te puede avisar con un vibrador. Todo eso es tecnología que primero se desarrolló para atender necesidades llamadas especiales. Adelante. Bien, pues afortunadamente Europa apoyó un proyecto en el cual éramos coordinadores científicos que se llamaba EU for All, ¿vale? Europa para todos. Este proyecto han participado 15 socios de 8 países distintos y lo que se ha planteado el proyecto como reto es cómo tendría que ser una educación superior accesible. Pero en todo, abarcando absolutamente todo, no solo las TIC. El primer año se estuvo trabajando realmente casi 2 en lo que es la definición, como esta mañana muy bien señalado Alejandro, los requisitos de usuario, ¿no? Fue un análisis ímprobo, no solo teniendo en cuenta lo que, pues eso, los cientos de alumnos que han estado involucrados en el proyecto, ¿no? Solo en España había más de 100. Y de todos los países, el desktop análisis, ¿no? De todo lo que hay en el mundo ahora mismo sobre la atención a la llamada discapacidad, perdonad, en la universidad. Y se han tardado 2 años. Y se definió una ontología para que esto pueda crecer en el futuro, ¿verdad? Que aunque aquí os vamos a contar algunos servicios, se podían haber hecho otros muchos, pero no nos dio tiempo, y eso que tardamos 1 año y medio más de lo previsto, lo alargaron. Al final el proyecto duró 5 años, ¿vale? Entonces se pueden desarrollar muchos servicios. Nuestra idea era hacer algo siempre sostenible. Por eso, a partir de este momento veréis que un eje, digamos que transversal de todo lo que vamos a comentar es la palabra estándar, ¿vale? Los estándares son los que garantizan que lo que yo desarrolle, lo que yo voy a hacer, va a ser interoperable, lo va a poder utilizar esta persona con esta plataforma, la otra persona con la otra plataforma, ¿entendéis? Y eso ya se puede garantizar hoy en día, cuando quieras. Bien, el proyecto entonces, como veis aquí en las fases, primero el gran trabajo fue definir unos buenos requisitos de usuario y luego una arquitectura de servicios interoperable que funcionaba en el cloud, básicamente. O sea que ahora mismo, incluso en la implementación que teníamos en el proyecto, pues algunos de los servicios pasaban por el servidor nuestro, la parte de modelado de usuario, pero a lo mejor la personalización de contenido se llevaba en otra universidad y el gestor de flujos de trabajo pues en otra universidad, y cada una de estas en un país distinto, ¿vale? Y sin embargo, bueno, ahí estaba, ¿no? Una arquitectura realmente interoperable. Un aspecto fundamental en el cual vamos a incidir, yo creo que bastante hoy también, es el tema de la integración, evaluación y demostración. Una cuestión fundamental, que lo hemos mencionado esta mañana, por cierto, también, es entender qué es lo que pasa cuando ya hemos dado el servicio, ¿no? ¿Cómo lo reciben nuestros alumnos? ¿Realmente están pudiendo disfrutar del servicio? ¿Vale? ¿Tiene la calidad adecuada? Es fundamental el tratamiento de esos temas y en un proyecto de esta naturaleza más si cabe, ¿no? Y luego el diseminar e integrar todo esto. Si vais a las páginas de EU for All y sois una universidad, lo primero, porque el proyecto tiene la parte tecnológica que aquí podríamos representar nosotros, pero tiene una cantidad de trabajo enorme en la parte de humanidades, ¿no? Y entonces tienes a gente de Social Science, todo este mundo que es fundamental para que una universidad entienda cuáles son las necesidades, ¿vale?, de accesibilidad en su modelo educativo. Y hay una especie de encuesta que determina el grado de preparación, ¿no?, de una universidad en una escala en torno a temas de accesibilidad, como quieras. Bien, al final lo que tenemos, ya bajamos un poco al terreno que nosotros los informáticos podemos modelar y es más sencillo quizás, es una serie de servicios que vamos a ir comentando algunos de ellos, y una serie de agentes que participan en la provisión de esos servicios. Entonces, hay una gran variedad de escenarios que iremos viendo, pero podemos repasar rápidamente papeles de aquí que son importantes, ¿no? En nuestra universidad, debido a la cantidad de estudiantes que tenemos y en cualquier caso a la gran variedad de medios que se utilizan en la UNED, es absolutamente necesaria la participación, por ejemplo, de personal especializado que ha ayudado a desarrollar los vídeos que vamos a ver luego en detalle, ¿no?, que es el Centro de Producción de Medios Audiovisuales. Pero también las personas que en nuestra universidad reciben atención, porque hay una unidad de atención a las personas con discapacidad, se llama UNIDIS, las personas que, por ejemplo, son de la ONCE, ¿vale?, reciben libros transcritos o bien en braille o bien también DAISY, ¿de acuerdo? Y esas personas, la transformación no la hacemos en UNED, la hace directamente la ONCE, sí. ¿Es solo físicas o también
sensoriales, físicas e incluso cognitivas hasta cierto grado. Un tema que he mencionado esta mañana, pero es que no era el objeto de la tarde, es que en la universidad llegan muy pocos de las personas que tienen algún tipo de necesidad previa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas cognitivos, realmente en UNED ni siquiera están considerados, excepto algunos casos muy especiales, y en, por ejemplo, dislexia, ¿vale?, que en el Reino Unido sí está considerado como una discapacidad y la atienden, en UNED no es una discapacidad, ¿vale? Pero sí se considera cualquier tipo de discapacidad. El problema es que no, y este es un defecto, yo creo, que hay que ir resolviendo, es que una cuestión es que tú, de por ley, te hayan declarado que tienes más de un 33% de discapacidad y entonces eres discapacitado, y otra cuestión es que yo soy discapacitado muchísimas veces, ¿vale? Y ya lo he comentado antes, cualquiera de vosotros. Y eso es lo que tenemos que ir abordando. El problema general de atender la diversidad de necesidades en la provisión de un servicio, si me permitís, una manera tan industrializada de hablar. Bueno, pues hay personal aquí que es absolutamente necesario, como luego iremos viendo. Lo primero es que en nuestra universidad un alumno nada más llegar, y esto también es importante para los que confiamos tanto en la tecnología, ¿no? No es suficiente, y lo analizamos muy bien en el proyecto, con un buen interfaz, un buen menú de peticiones de necesidades. No, porque es que resulta que, aunque os parezca increíble, las personas con discapacidad no conocen tecnología de apoyo. O sea, ellos mismos no saben de recursos que hay disponibles para ellos, o hacen una mala selección de lo que ellos necesitan. Entonces es fundamental que haya una unidad que valore la necesidad de cada individuo, para adecuar ya su educación. Tened en cuenta que esta persona va a estar con nosotros muchos años, en la UNED muchos, porque la gente tiene muy buena voluntad, pero luego, ya sabéis, la UNED suelen acompasarla con otro tipo de actividades y entonces están con nosotros muchos años, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es fundamental, porque es la puerta de entrada de nuestro usuario a la universidad. Cuando llegan, y desde, por ejemplo, la unidad de atención a estudiantes con discapacidad de la UNED, o algo parecido que podéis tener en la Universidad de Zaragoza, bueno, pues cada estudiante puede consultar con un técnico de atención a la discapacidad cuáles son las adaptaciones que existen en la UNED para ayudarle en sus estudios, para adaptar los estudios de la UNED a sus necesidades. Eso existe en otros países, incluso, por ejemplo, en el Reino Unido se hace una valoración de las necesidades para además dar un apoyo financiero a los estudios de esa persona. Eso en España no existe, existe a lo mejor en determinadas universidades, pueden tener alguna ayuda, a veces relacionadas con becas que dan algunas empresas o instituciones. Pero aquí el asunto está en que, como decía Jesús, es muy importante tener no solo un listado en el cual el estudiante pues vaya un poco tachando las adaptaciones que necesita, porque a veces los estudiantes no conocen los términos que se utilizan habitualmente como adaptaciones. Por ejemplo, un libro Daisy. Un libro Daisy es un libro que habla, que utilizan habitualmente los estudiantes ciegos. La mayoría de los estudiantes ciegos lo conocen, pero otros no. Muchos estudiantes ciegos tampoco saben lo que es una audiodescripción, luego lo veremos, es una descripción sonora de un contenido que es visual. Bueno, en eso los alumnos necesitan mucho apoyo. En el proyecto Inforo hemos estudiado mucho cómo hacer un formulario para que una persona autodescriba sus necesidades. Entonces, una de las conclusiones a las que hemos llegado después de hacer sesiones de trabajo con profesionales de la atención a la discapacidad de la UNED y con distintos profesionales, es que es mejor que haya un profesional ayudándote. Lo que pasa es que, aún así, y lo decía al principio de la presentación, muchas veces en los cursos, cuando se utilizan recursos educativos en abierto, o por ejemplo en los MOOC, no existen unos procesos de atención a la diversidad tan desarrollados como en la universidad, digamos, formal, como la enseñanza reglada. Por lo tanto, creemos que sigue siendo de interés investigar en forma por la que un estudiante pueda autovalorar sus necesidades. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues esos formularios que contienen términos un poco extraños, explicarlo un poquito mejor, ¿no? O incluso uno de los profesionales de estos workshops, de los talleres que hicimos con profesionales, quiero recordar que fue en el Reino Unido, dijo, oye, ¿por qué no una persona pues se puede hacer un juego, los serious games que se llaman ahora, ¿no? Una persona puede, interactuando con un ordenador, llegar, o sea, darle la información que la máquina necesita para que sepa lo que uno.
cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de la accesibilidad. En resumen, lo mejor es tener a un humano que nos atienda, que nos explique cara a cara las actuaciones que tenemos, pero por cómo están surgiendo nuevas formas de utilización de los recursos educativos, no es desdeñable que estos sistemas de autovaloración tengan aplicación, ¿no? O sea que puede ser un campo todavía que merezca trabajar en él. Y luego, por debajo de esa capa tan humana que estaba describiendo Alejandro, está la parte tecnológica y vuelvo al tema de los estándares. Cuando el alumno, con el técnico de la unidad de atención a discapacidad, está rellenando ese formulario, lo que está haciendo realmente es rellenar los campos de un estándar de modelado de usuario que permite que cualquier dispositivo en cualquier contexto tenga en cuenta la diversidad. Es decir, es como si yo fuera navegando por Internet con una maleta con mis necesidades, ¿de acuerdo? Con lo cual cualquier sistema simplemente adapta la salida a las necesidades que están identificadas en mi maleta, que es ese estándar que describe el modelo del usuario, ¿de acuerdo? Y eso es digamos que ese salto que hay desde la descripción estandarizada, que son los primeros prototipos que hicimos, ¿no?, de interfaz, a lo que al final hemos visto que el alumno y el de la unidad de atención de discapacidad puede entender, es el desarrollo acoplado a las necesidades del usuario, que es de lo que se trataba. Entonces ahora Alejandro va a dar una flecha. No es en esa donde aparecen todos. Aquí primero se presentan los servicios. Vale, de acuerdo. Y luego aparece el monstruo de los servicios. Bien, dentro de, como os decía, de la cantidad de cosas que se podían hacer, en el proyecto europeo EU4All realizamos la selección de servicios que tenéis ahí delante, ¿no? Entonces se insistió mucho en apoyar lo que es la autoría, luego Alejandro lo comentará, accesible, es decir, que nosotros como profesores, ya os he dicho que todos al final somos autores, ¿no? Y los alumnos todos podamos desarrollar materiales que son accesibles. Luego veremos que un aspecto crítico es el material científico, todavía sigue siendo un desafío. El servicio que hasta ahora hemos descrito es el de la valoración de las necesidades de los usuarios. Un servicio de información sobre la accesibilidad de los recursos, de tal manera que igual que entráis en una plataforma y veis los materiales educativos, pues es un servicio que permite enlazar lo que es, entra un alumno en la universidad, me dice, de acuerdo, cuáles son sus necesidades y se matricula en una serie de asignaturas. En el momento en que se matricula, se comprueba directamente y de forma automática en cada asignatura si todos los materiales tienen en cuenta la necesidad de esa persona. ¿Lo entendéis? Si, por ejemplo, hay transcripciones de los vídeos, todo este tipo de cuestiones automatizadas. Eso es de lo que se trataba. Más adelante está el servicio de adaptación de recursos, en el cual, pues por ejemplo, si hay que hacer una audiodescripción, subtitulado o lo que sea, pues puede ser personal de la Universidad del CEMAB el que lo haga, o bien la ONCE, los que hagan ese trabajo. Es decir, y tiene que haber, como en toda provisión de servicio, esto es un proceso y nada más que eso, un workflow, en el cual yo, profesor, solicito un servicio y tiene que quedar constancia de que el servicio se devuelve, está bien validado, funciona y finalmente el que lo va a utilizar, que es el alumno, también confirma que el servicio está bien dado. La personalización de contenidos, me resultó curioso este servicio porque todos en la evaluación final del proyecto todos decían, yo quiero eso. Claro, todo el mundo decía, yo quiero, ¿sabes?, que yo pueda dibujar cuáles son mis necesidades y que de repente un contenido me venga en un formato o en otro dependiendo de cómo me interese. Yo eso lo quiero, no, a mí no me digas que las personas, ese servicio es fantástico para cualquiera, ¿no? El sistema recomendador, no se desarrolló realmente en el proyecto, sino más bien como investigación paralela de nuestro grupo. Lo que pretende es fundamentalmente ayudar a una persona en la interacción con el sistema, dándole recomendaciones que tienen en cuenta su propia evolución en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y el servicio de feedback, que sí que vamos a comentar aquí, es fundamental. Y es lo que decíamos antes, para cerrar el ciclo es fundamental que los alumnos y las personas que están recibiendo el servicio puedan verificar que el servicio se está dando bien. Cuando quieras. Y ahora esta es para asustar al personal. Entonces, estas son las relaciones que existen entre componentes del sistema, el sistema recomendador, el modelado de usuario, el sistema de metadatos, el repositorio de metadatos, en fin, una serie de temas, todos entran en la parte tecnológica. Y veis en los óvalos apoyo, autoría, accesibilidad, los mismos recursos, los mismos servicios que hemos visto en la transparencia anterior, pero con los roles que participan en la provisión de ese servicio. Vamos a ir en detalle comentando alguno de estos porque, como veréis, por esa transparencia es difícil de entenderla, ¿no?
Vamos a poner un vídeo. Ahora, a ver qué tal se oye. Vamos a ver ahora un escenario que puede ser típico de aprendizaje. En este caso es una persona que no ve y que utiliza un lector de pantalla para acceder a un documento. Un documento de texto, un documento de Word. Y vamos a ver un caso en el que se han seguido criterios de accesibilidad a la hora de acceder a ese documento y otro caso en el que no se han seguido esos criterios. Vamos a ver las diferencias esenciales que hay. Bueno, Víctor además es ya una especie de actor estrella porque participa en todos los proyectos que desde el grupo se lanzan y bueno, participa en todos los vídeos y ya es muy famoso. Incluso se acercó a la princesa Leticia para hablarle de la necesidad que tienen los estudiantes con diversidad funcional en la universidad. Y bueno, pues la princesa se interesó por el tema, incluso organizó una recepción. Sí, ¿no? yo cuando me enteré y me llamaron de protocolo y tal, que la Casa Real quería hablar conmigo. Yo digo, ¿qué hemos hecho? Yo de verdad me asusté muchísimo. Y era este buen hombre que empezó a hablar maravillas en una reunión en la que estaba la princesa que tiene esa sensibilidad especial y tuvimos una audiencia. Y fue muy, muy reconocido y la verdad es que sí, que Víctor es increíble. Y él lo que quiere realmente es ayudar a sus compañeros, ¿entendéis? Él sabe que él está experimentando una necesidad y que él puede ayudar a muchos, ¿no? A continuación os voy a enseñar a navegar por un documento de Word, que es lo que utilizo habitualmente. Para buscarlo se puede realizar de dos maneras. Uno es acceder al escritorio con las flechas, cuando lo encuentres darle al Enter, o también otra opción es pulsar la inicial del documento y ya irías a él. El usuario utiliza el teclado para manejar el ordenador. Interfaces de usuario del hogar digital subrayado prueba. Algo que a veces olvidamos y es que un usuario ciego no utiliza el ratón, porque para utilizar el ratón necesitas coordinar lo que ves con el movimiento de tu mano. O sea, toda la interacción con el ordenador, la entrada de información, siempre se hace con un teclado. Además es una prueba. Interfaces de usuario del hogar digital subrayado prueba _Microsoft Word. Vista diseño de impresión, cuadro de edición. Ya se ha abierto y vamos a ver lo que contiene. En blanco. Curso 2 puntos hogar digital y factores. Humanos punto. El hogar digital como apoyo a la vida. Independiente. Normalmente en documentos largos pues es muy aconsejable pues navegar por la estructura para elegir concretamente lo que... Ahí vemos cómo él ya, para empezar, puede escuchar el texto. Está utilizando, antes lo contaba Jesús, está transfiriendo la capacidad, en lugar de percibir información visual, el lector de pantalla lo que hace es leer la información de ese documento y generarla de forma acústica que él puede percibir. Pero no solo le interesa percibir la información, como cualquiera de nosotros haríamos ante un documento largo, pues iríamos al índice y procuraríamos ir a la sección que nos interese. No es suficiente con proporcionar un acceso acústico y requerir al usuario que vaya desde el principio hasta el final buscando la sección que le interesa. Eso es lo que va a hacer ahora mismo Víctor. Lo que quieras. El ordenador muestra la lista de encabezados de sección del documento. Elementos de una interfaz de usuario 2.2. Evolución histórica de los interfaces de usuario 2.2. Productos de apoyo abre paréntesis o ayudas técnicas cierra paréntesis y 2.2. Una cuestión muy relevante y es las cuestiones que hay que garantizar para que esto sea así. Si yo en el documento, como autor, simplemente pongo texto, lee texto y no hay navegación posible, ¿vale? Si yo, cuando aparece al editar un fichero de Word, por ejemplo, ¿vale?, utilizo la cabecera y digo, esto es un título, esto es una sección, entonces él, utilizando la tecnología, puede navegar rápidamente por el documento. Y por otro lado, por cierto, también como autor me facilita la autoría el tener bien organizado el documento, ¿no? Eso en un curso sobre accesibilidad de documentos Word utilizamos los estilos de título, como dice Jesús, para generar las distintas secciones del documento. Entonces, para mostrar las bondades que eso tiene para cualquier usuario, ¿no se oye? Para mostrar eso, por qué es tan bueno utilizar los estilos de título, pues bueno, cogía una sección entera del documento y la llevaba a otra, ¿no? Y le daba un botoncito y el índice se regeneraba automáticamente con cada sección con sus nuevos
páginas y de repente una profesora que estaba ahí dice, ¿cómo ha hecho eso? Dice, yo es que genero todo en mi índice a mano. Dice, claro, cuando cambio cualquier cosa del documento tengo que volver a generar el índice con cada una de las páginas de cada sección. O sea que realmente la accesibilidad no requiere que hagamos cosas extrañas. La accesibilidad muchas veces solo requiere que utilicemos bien la tecnología, es como en las páginas web, ¿no? Para hacer una página web accesible, lo fundamental es utilizar técnicas buenas de programación recomendadas por el consorcio de la web, simplemente. No hay que hacer nada mágico, ¿no? Y este es un caso, ¿no?, en el cual vemos cómo Víctor está navegando por el árbol de secciones del documento. Veis cómo pone introducción 1, la interfaz de usuario 1, definición de interfaz de usuario 2. Quiere decir que esa es un título de nivel 2 y que por tanto está dentro del anterior, que es la interfaz de usuario. La verdad es que lo que comentaba antes Alejandro del profesor, o la profesora en este caso, me llamó también a mí la atención hace muchísimos años en UNED, porque tened en cuenta que nosotros siempre estamos mediando con la tecnología y el material para llegar a nuestros alumnos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Bueno, damos clases en los centros asociados si queremos, pero nos mandaron las pruebas de un libro que había que cambiar y claro, aquella persona no respondía, llevaba 15 días cambiando la paginación, las secciones, tal. Hice los cambios que nos pidió la editorial en un día, ¿entendéis? O sea que el llevar, como bien decías, esas pautas y hacerlo bien te garantiza una economía del trabajo enorme. De los interfaces de usuario 2.2, productos de apoyo, abre paréntesis, o ayudas técnicas, cierra paréntesis, y 2.2. Me interesa lo que son los productos de apoyo, entonces ya, como estoy en el que me interesa, le doy a Enter, vista, Enter. diseño de impresión, cuadro de edición. El acta sobre ayuda 2.4. Productos de apoyo, abre paréntesis, o ayudas técnicas, cierra paréntesis, y tic. También puedes ir avanzando Avance de página página. o retrocediendo página. Retroceso de página. Ir a página. Número de la página 2 puntos, cuadro de edición 8. Entonces ahora ya estaría en el documento, he verificado que estoy en la página correcta, que es la página 8 con las teclas Insert 3. Figura SEQ, figura campo 6 puntos. Asistente comillas inteligente comillas de Microsoft Word. Entonces aquí me dice que en esta página hay una figura. Gráfico, un asistente visual, coma, con forma de clip, coma, pregunta al usuario si desea escribir una carta, coma, después de que éste haya tecleado comillas de arroba y comillas en el documento, punto. Entonces es muy importante que todas las fotos estén etiquetadas o todas las imágenes, porque en caso de que no estén, yo no podría acceder a ellas ni saber qué contienen esa fotografía. En este caso, el autor ha generado una descripción alternativa para la imagen y gracias a eso, porque el lector de pantalla tampoco tiene poderes mágicos, no sabe interpretar una imagen y describirla en palabras que pueda comprender un humano, ¿no? Lo que se hace es que cuando nosotros generamos un documento de Word, OpenOffice o del tipo que sea, siempre hay una opción que nos permite introducir un texto alternativo que sirva como descripción de esa imagen. Luego abundaremos un poco más porque esto tiene un poco de recorrido sobre cómo aplicarlo en el mundo educativo, ¿no? Sí, tiene bastante recorrido y sobre todo que ahora cuento el aspecto positivo y luego cuando llegues a aquello hablamos más del tema. Pero yo he aprendido muchísimo al describir imágenes o composiciones que haces y que tienes que hacerlas accesibles, me ayudan muchísimo. Perdonad que os lo diga, pero es un trabajo que cuando lo haces y haces una buena descripción te das cuenta realmente lo que querías conceptualizar, que es muchas veces lo que ocurre. Vivimos en un mundo visual en el cual hacemos un abuso, esa es mi opinión, de la imagen y muchas veces perdemos el contenido, la importancia de lo que hay detrás y al tener que hacer este ejercicio gana muchísimo el material docente porque aprendes a utilizar mejor el recurso. También hay recomendaciones sobre cómo hacer una descripción de una imagen para una persona que no ve. Hay incluso una norma ISO, que ya está terminando su desarrollo, donde se dan recomendaciones sobre qué describir y qué no describir. En cualquier caso, la norma general es asegurar que la persona que no puede ver tenga un acceso equivalente a la persona que no puede ver y que se describa solo la parte significativa desde el punto de vista educativo, ¿no? Y esto introduce un tema adicional que yo al principio no lo entendía cuando yo empecé a trabajar en estos temas en el 2006 y era las personas expertas en el campo de la accesibilidad que me parecían a mí que tan exigentes, ¿verdad? Y es que es verdad, si pensáis en esto, significa que aunque haya yo puesto un texto alternativo,
y haya una herramienta automática que compruebe que hay un texto alternativo, ¿cómo puedo yo saber si realmente ese material es accesible? ¿De acuerdo? Requiere una evaluación heurística de alguna persona implicada en el tema, realmente comprobar que aquello es accesible. Entonces, la accesibilidad en su máximo grado es muy exigente y exige, que es una cuestión que esta mañana la hemos mencionado, una calidad enorme en el material y en el servicio que se da. Pero no nos asustemos tampoco, esa exigencia no es mayor que la que ponemos al hacer el texto desde el punto de vista exigente que nosotros nos pongamos para llegar a cualquiera de nuestros alumnos, ¿no? Simplemente, o sea que luego los requisitos para comprobar esa accesibilidad están muy bien descritos y tampoco quisiera yo que nos asustáramos por ello, ¿no? Sí, tienes razón. Hemos visionado un archivo de Word, un archivo que está bien generado y tiene unas buenas herramientas de accesibilidad. A continuación vamos a visionar el mismo documento, pero que ha sido realizado de otra manera. Ha sido generado como PDF, lo ha escaneado el profesor. Vamos a ver cómo está de accesibilidad el mismo. Está abierto y vamos a realizar las mismas tareas que he realizado anteriormente, lo que es navegar por la estructura del texto, lo que es ver un párrafo, leer todo el documento y ir a una página concreta. Víctor utiliza el teclado. 0 enlaces. No tiene enlaces. No se han encontrado encabezados. No tiene cabezados. Interfaces de usuario del hogar digital. Interfaces de usuario. No tiene texto. Interfaces de usuario del hogar digital subrayado imagen. Me dice lo mismo. Yo entiendo que es completamente inaccesible. Bueno, es el ejemplo que hemos visto ahora mismo es el de exactamente el mismo documento que ha sido escaneado. ¿Qué quiere decir? Pues que ha sido convertido a imagen. ¿Eso qué implica? Pues que el usuario no puede acceder a ningún tipo, su lector de pantalla no puede leer el contenido. Y, no puede leer su contenido, por supuesto tampoco puede acceder a la estructura del documento. O sea, realmente Víctor con ese documento no puede hacer nada. Digamos que son dos ejemplos totalmente extremos, ¿no? El documento que le permite acceder a cada una de las secciones, a la descripción alternativa de la imagen, etcétera, y el otro que no puede hacer absolutamente nada. Entre medias hay todo un mundo. Por ejemplo, podría acceder a todo el texto del documento, pero no poder acceder a las secciones. Digamos que normalmente los casos con los que nos encontramos no son blanco o negro, ¿no? Sino que, bueno, hay documentos medianamente accesibles, pero que, por ejemplo, no permiten navegar entre secciones. Y en relación con lo que hemos visto con Víctor utilizando su producto de apoyo, que es un lector de pantalla, haciendo un documento de Word, ese hecho tan habitual para un estudiante de educación superior, ¿por qué tiene tanto problema? ¿Por qué hay tantos estudiantes con discapacidad que se encuentran con problemas a la hora de acceder a un curso virtual o de un documento? Pues Jesús lo ha dicho antes, no se trata en absoluto de un problema de mala fe. En el proyecto de U4All, cuando se elaboró esa encuesta, ¿no? Un estudio muy profundo de requisitos de usuario que se hizo en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, el aspecto menos valorado por los profesionales que trabajan en la universidad respecto a la accesibilidad de su propia institución era el conocimiento que la plantilla, que los profesionales de la institución, de las universidades, tenemos sobre el uso de los productos de apoyo. No tenemos ni idea de cómo utilizan los estudiantes con discapacidad los productos de apoyo para acceder a nuestros estudios. Y claro, el desconocimiento pues, nos hace ser ignorantes y entonces ni siquiera conocemos el problema, pues mal podemos trabajar en la solución. Por eso yo creo que es buen momento, a los que no habéis estado esta mañana en la charla, no tenemos hoy tiempo de ir detenidamente a través de todo el curso, pero hay un OCW en la UNED, en el sitio de la UNED. Si ponéis en Google OCW Productos de Apoyo UNED, os saldrá ese curso, ¿no? Entonces, en la serie de vídeos, pues tenemos una serie de vídeos donde se nos cuentan cómo estudiantes con distintos tipos de discapacidad, una persona ciega, una persona que ve poco, una persona sorda usuaria de lengua de signos, una persona que tiene poca destreza manual y distintas personas con parálisis cerebral pueden acceder a esos
Si queréis, como luego probablemente tendréis acceso a la presentación, no os preocupéis por la dirección porque la tenéis ahí, o en cualquier caso nos podéis escribir para apuntarla, pero en la presentación la vais a tener. Bueno, esos vídeos lo hemos hecho con el propósito de utilizarlo en una asignatura del grado de Tecnología de la Información, pero también para incrementar el conocimiento que hay en la universidad y fuera de ella sobre cómo los estudiantes con discapacidad utilizan la tecnología. Bien, Víctor estaba utilizando antes un procesador de texto. Hemos visto cómo accedía al texto, hemos visto cómo navegaba entre las distintas secciones del documento, pero hay un tipo de texto muy especial, que es la notación matemática. Esta mañana hemos asistido a la presentación de un OCW muy interesante sobre matemática, y es que, bueno, nuestras universidades, la UNED, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Carlos III, pues en todas tenemos muchísimas carreras que hacen un uso intensivo de las matemáticas. La matemática, el lenguaje científico matemático, tiene la particularidad de que es bidimensional. La posición que ocupan el texto en la expresión tiene un significado, tiene implicaciones semánticas. Para leer esta ecuación, que es la solución de una ecuación de segundo grado, pues hay información que está por encima del numerador e información que está por debajo del numerador. Eso podríamos decir que es difícilmente legible para un usuario como Víctor, que utiliza un lector de pantalla que fundamentalmente lo que hace es acceder secuencialmente a la información. Por tanto, la información, eso ya la información bidimensional se le escapa, ¿no? Muchas veces lo que esto lo podréis, le puede pasar también a la gente que ve poco. La gente que ve poco puede utilizar un magnificador. Cuando se utiliza una imagen para representar un texto matemático, ocurre esto, ¿no? Que empieza a degradarse un poquito, empieza a ocurrir el pixelado. Si se ha hecho bien, o si una de las soluciones para poner solución a este problema es describir con un texto alternativo, como imagen que era, que lo que hay escrito es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo ello dividido por 2a. Bueno, es una forma adecuada para que una persona ciega pueda acceder a ella. No es la mejor, pero al menos salimos del atolladero. Bueno, y otro problema grave es que, que no ofrezcamos ni siquiera esa descripción alternativa, porque lo que le va a ocurrir a una persona que vea poco o que utilice un lector de pantalla es que no va a ver absolutamente nada. Imaginad lo que eso ocurre para personas que utilizan materiales donde se utilizan profusamente textos matemáticos, ¿no? En cualquier caso, no sé si luego ibas a entrar a ello, porque sorprende, ¿no?, la descripción en extenso. Aquí sí que es muy importante utilizar los estándares que se están desarrollando para garantizar que un editor de ecuaciones genera ese código adecuado para que esa persona luego pueda acceder a él, ¿vale? Es un tema totalmente centrado en el uso adecuado de la tecnología. Sí, porque efectivamente, porque el proporcionar un documento con ese texto alternativo, pues no parece una solución muy buena, ¿no? Imaginar, bueno, la ecuación la solución de la ecuación de segundo grado no podríamos decir que es una matemática muy compleja, ¿no? Si un estudiante se enfrenta a las ecuaciones de Gauss o a un problema complejo de álgebra, por ejemplo, pues aplicar esa descripción alternativa para una expresión matemática compleja no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los estudiantes ciegos? Pues habitualmente lo que piden es a la ONCE un libro en DAISY con ese contenido. El libro en DAISY es un libro que tú oyes el contenido. Entonces, pues lees x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de, etc. Tiene la ventaja además que tiene opciones de navegación. Es como una página web, con lo cual es mucho más efectivo que simplemente un libro hablado. Efectivamente, puedes ir navegando por cada una de las secciones, pero por desgracia no puedes navegar por la expresión. ¿Cómo estudiamos matemática? Pensemos cómo empezamos a estudiar aquellos fantásticos castillos de fracciones que nos ponían en primero de BUP, ¿no? Yo recuerdo que a mí me asustaban, ¿no? Lo que hacíamos era ir descomponiendo poco a poco la expresión, ¿no? Empezábamos por una parte, cuando ya la entendíamos, pasábamos al nivel inmediatamente superior.
Bueno, eso es lo que un alumno ciego intentará, pero si simplemente escucha la descripción alternativa, no puede parar. La expresión, empezar a investigar, empezar a navegar por ella para entender primero por parte y luego hacia el todo. Además, digamos, con la prevalencia de la notación matemática en cualquier campo, porque, por ejemplo, la asignatura de lógica matemática, yo estuve involucrado en ella, es fundamental, el uso de expresiones también, ¿no? O sea, que es un campo muy amplio el que impregna la matemática. Y no solo en carreras científico-técnicas puras, digamos, o no lo que nosotros estamos acostumbrados como ingeniería, facultad de ciencias, psicología, empresariales, ¿no? La estadística, la sociología, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas habituales que se encuentran las personas con discapacidad visual? Primero, los documentos que los profesores generamos durante el curso. Yo genero un documento con ejercicios, con problemas, y lo distribuyo a través del curso virtual a mi alumno. ¿Qué ocurre? Que al alumno ciego no le da tiempo que la ONCE le convierta ese documento, pues no puede acceder. Va a depender de otra persona probablemente para que se lo lea. Por otra parte, además del acceso por voz, es recomendable, dicen los expertos, y así tuvimos la ocasión de experimentarlo nosotros mismos en el proyecto Euforol, la posibilidad de acceder de forma táctil a la información matemática, porque es una forma de parar la información en el tiempo, ¿no? Es lo más parecido a lo que nosotros tenemos de leerlo en un papel. Un alumno que utiliza braille para leer una expresión matemática puede volver atrás, ir hacia adelante, pararse en una parte de la expresión, etc. Y por otra parte, otro reto muy importante es que hay dificultades para que los alumnos ciegos eviten contenido matemático. Fijaos, muchas veces pensamos en la accesibilidad como en una dirección solo, ¿no? Que el estudiante pueda acceder a contenido que el profesor ha producido. Y ese es un caso muy importante, es fundamental. Pero es que cada vez más, si pensamos en el Espacio Europeo de Educación Superior, si pensamos en Bolonia, los alumnos son cada vez más autores de contenido, ¿no? Y además ese contenido no es solo para el profesor, sino que muchas veces lo comparten con otros compañeros. En fin, que ese es otro reto muy, muy importante. No voy a detenerme aquí, salvo que alguien tenga interés en que paremos en cómo es la autoría de texto electrónico utilizando MathML. MathML es un estándar parecido a XML, pero que se utiliza para la matemática. Es una forma de, bueno, para hablar llanamente, en vez de proporcionar una descripción en texto, como antes hemos puesto, x es igual a raíz cuadrada de menos b tal, no. El MathML es un lenguaje de marcado que permite describir una expresión matemática de forma que una máquina pueda entenderlo. ¿Qué ocurre con eso? Pues que lo puede leer un lector de pantalla y el alumno ciego puede pararlo en cualquier momento y puede navegar por la expresión. Ese es el mayor interés. Los que hayáis utilizado en el campo científico, es muy típico que todo el mundo utilizara látex, pues estarán acostumbrados a una notación muy cercana a este tipo. Exactamente, el látex es... Y de hecho, algunas de las soluciones, nosotros lo que estamos haciendo en nuestro... Bueno, tenemos una red de innovación docente en la que estamos trabajando en la accesibilidad de materiales científico-técnicos. Y estamos utilizando dos vías de autoría. Una es el látex, como decía Jesús. Utilizamos Leaks, que es una herramienta para generar látex, un poco para gente que no sabe mucho látex, como en mi caso. Y a partir de látex es muy directo generar MathML. Y a partir de MathML, un lector de pantalla sí que puede leerlo bien. Otra opción, para quienes no son usuarios de látex, es utilizar Word con un plugin que se llama MathType. Y eso, por ejemplo, hace poco en un congreso vi que hay profesoras de nuestra universidad que no están relacionadas con las matemáticas, pero utilizan MathType, porque les permite dar formato a las fórmulas. Yo le preguntaba, oye, qué curioso, ¿por qué utilizáis MathType? Y dice, porque nos quedan muy bonitas. Luego, al editar nuestro documento o generarlo en PDF, las fórmulas quedan muy bien y se pueden dar formato muy fácilmente. Mirad, otra ventaja de la accesibilidad. Bueno, desde Word y MathType también se puede exportar a MathML y luego, bueno, ya entramos en un camino común para la estrategia que anteriormente veíamos con el látex. Y bueno, cada vez más es más habitual que los navegadores puedan acceder a contenido MathML. Chrome ya puede, Firefox ya puede y Internet Explorer puede, pero con un plugin que hay que instalarle, ¿no? Y luego, pues, los alumnos que utilicen lector de pantalla, pues lógicamente utilizarán el JAWS o el NVDA para acceder al contenido.
Bien, hay un software que se llama Lambda que permite que los usuarios generen contenido matemático. Pero bueno, yo creo que vamos a pasar un poco por... Sí, porque si no se nos va. Encima de esto, y si que tenéis alguna cuestión luego concreta sobre el texto matemático, podemos volver a ello o verlo en otro momento. Las imágenes. Otro contenido que estamos muy habituados a utilizar. Es representación visual de información que puede ser figurativa, conceptual, abstracta, que se presenta típicamente en una superficie. Las alternativas habituales que se le suelen dar a una imagen, como ya decíamos, son alternativas en el texto, que pueden ser cortas, como una leyenda al pie de una imagen, o una descripción larga que la describa concienzudamente. Bueno, aquí vemos una imagen donde se ven una montaña al fondo, todo así como muy verde, y un lago, ¿no? Bueno, pues una posible descripción es imagen del hábitat natural del ciervo en las montañas y los páramos de las Highlands escocesas. Esa podría ser una descripción de esta imagen. Ahora, si estamos por ejemplo, en un curso de ciencias ambientales, probablemente esa descripción no sea suficiente, no dé un contenido equivalente a un alumno que no ve que a un alumno que ve. En ese caso, a lo mejor una descripción, no soy un experto de ciencias ambientales, salvo que me gustan mucho las Highlands y el whisky que producen, sino que habría que decir, típico hábitat de los ciervos en las montañas y los páramos de las Highlands escocesas, una buena visibilidad ayuda a estar al tanto de posibles peligros, hay abundancia de agua fresca y diferentes tipos de vegetación. Ese contenido adicional al primero que proponía puede ser de interés porque describe partes de la imagen que, como docentes, estimamos que son importantes para nuestros alumnos. Otro caso de imagen, bueno, pues un típico gráfico de barras que incluyamos en nuestra documentación para que los alumnos contemplen pues tal estadística. Bueno, pues si queremos dar una accesibilidad equivalente a los alumnos ciegos, tendremos que generar un texto que describa cada una de las barras y el porcentaje que tiene. E incluso, si lo vemos necesario, cuál es la significación de ese porcentaje con respecto al resto. O sea que tenemos que ahí sí que describir con detalle el texto, la imagen mediante texto. Otro tipo de material que se utiliza, el sonido. En la UNED es muy habitual. La UNED genera cientos de programas de radio al año. Antes, Radio Nacional de España era un vehículo que la UNED utilizaba para llegar a nuestros alumnos. Eso, bueno, se sigue utilizando y realmente hay programas de radio muy interesantes en la UNED y hoy cada vez más se utilizan los cursos virtuales. Pero muchos estudiantes sordos se quejan de que no pueden acceder a esos contenidos. No, simplemente aclarar en el tema de radio que antes se utilizaban para dar la clase, para que entendáis. Hoy ya no se utiliza la radio para eso, sino para debates, programas de divulgación, o sea, un poco para plantear alternativas que a cualquiera les puede venir bien en lugar de dar las clases. Eso es lo que se ha llevado a los entornos virtuales. ¿Y qué alternativas son las que nos piden nuestros estudiantes sordos? Bueno, pues dos tipos de alternativas. Habitualmente lo que se suele pedir es una transcripción, un documento de texto que contenga el mismo contenido sonoro, pero transcrito. Y lo único que haya que tener cuidado es, pues, por ejemplo, en los debates, como decía Jesús, pues identificar cada texto con la persona que lo ha pronunciado. Ese sería el único cuidado que habría que tener. Por supuesto, también tenemos alumnos que su lengua madre es la lengua de signos. Bueno, pues hay alumnos de la UNED que reclaman interpretaciones en lengua de vídeo, en lengua de signos del contenido sonoro, ¿no? Señalar que por lo menos ya lo que es la audiodescripción, ¿verdad? El subtitulado por lo menos, sí que se está garantizando ya en los programas de radio, pero las otras cuestiones que ahora vas a ir comentando, Alejandro, desgraciadamente siguen siendo una petición ad hoc y además a veces hay problemas para tenerlas. Y hay problemas sobre todo porque, realmente, fijaos que, como decía Jesús al principio, es un problema de proceso y de recursos. La gente que produce programas de radio en la UNED, cuando hablamos de este tema nos dicen, es que transcribir un programa de audio lleva tiempo, necesitamos a alguien que se dedique a ello. Hoy en día hay muy buenos programas de reconocimiento automático de la voz y transcripción a texto, pero no son perfectos.
incluso con los buenos micrófonos que tienen en un estudio de la UNED para grabar, luego la transcripción pues no funciona. Por ejemplo, la transcripción hoy en día no incluye signos de puntuación, lo cual hace que el texto sea ilegible, no identifica locutores. Si va un andaluz como yo, pues probablemente se coma buena parte de los sonidos, ¿no? En fin, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay cosas que la accesibilidad sigue reclamando recursos. No es solo buena voluntad, es que alguien del servicio de producción de medios audiovisuales de la UNED o de cualquier otra universidad tiene que dedicarse a transcribir. Cada vez yo creo que la tecnología nos va a ayudar más porque esa tecnología está evolucionando mucho. Yo no sé si vosotros tenéis instalado en vuestro teléfono móvil algo que permite dictarle los mensajes al teléfono y es impresionante cómo reconoce de bien. Yo creo que hay el sistema es un sistema ya basado en un servidor que está en la nube y que está aprendiendo de mí como usuario y está aprendiendo de todos vosotros. Y el sistema avanza mucho más que los sistemas anteriores que eran aislados, ¿no? Yo creo que estas tecnologías van a mejorar muchísimo. Incluso en la interpretación de lengua de signos, cada vez hay, digamos que experiencias más positivas en generadores automáticos de esa descripción mediante agentes, ¿no?, que interactúan y cada vez son mejores. Porque además tiene un problema adicional la interpretación de lengua de signos, y es que no todos hablan el mismo lenguaje, sino que cada país tiene su propia lengua de signos, con lo cual el problema es todavía mayor. Y pasamos al vídeo. El vídeo es una secuencia de imágenes que se reproducen linealmente para permitir la presentación de una escena, ya sea real o animada, en movimiento. Bueno, el vídeo, cuando hablamos de vídeo, habitualmente nos referimos a vídeo como una secuencia de imágenes sincronizado con audio. Entonces, las alternativas más habituales para el vídeo son el subtitulado, todos sabéis lo que es, la interpretación en lengua de signos, la audiodescripción y la transcripción. Vamos a ver un ejemplo y a ver todas esas adaptaciones, qué formato tienen. Como si fuera un profesor y vosotros alumnos, intentar identificar en el vídeo, ¿de acuerdo?, qué tipo de cuestiones os llaman la atención, que tienen que ver con esto que quiere explicar Alejandro. ¿Qué notáis diferente, aparte del típico subtitulado? Que eso sí que ya sabemos lo que es el subtitulado todos, ¿no? Intentar identificar qué más veis en el vídeo. Por seguridad, cada vez más vehículos se adaptan a la necesidad de que el conductor mantenga la vista en la carretera y las manos en el volante. El uso de algunas funciones mediante los controles integrados en el volante y el reconocimiento y síntesis de voz son un ejemplo de buena práctica en seguridad vial. El conductor acciona con el pulgar izquierdo un control en el volante. Marcar. ¿A qué nombre o número quiere marcar? David. ¿Quiere marcar el número de...? David. Sí. Marcando. Un hombre conduce un coche. Los sistemas GPS guían a los conductores en sus viajes. La síntesis de voz resulta muy útil para dar las indicaciones de guiado, ya que, por seguridad, el sentido de la vista de quien conduce debe estar siempre atento a la carretera. La pantalla del GPS indica la posición actual del coche y la indicación de girar a la derecha. Bueno, habéis notado cómo esa voz femenina, que ya es la segunda vez que escuchamos, lo que está haciendo es describir algo que ocurre en la secuencia. Esa es la audiodescripción. La audiodescripción es un audio que se introduce en lo que se denominan los huecos de mensaje, es decir, cuando no hay otro audio en el vídeo con el que se pueda solapar, para describir algo que una persona ciega no puede ver. En la tele ya está, si tenéis una televisión de estas que llaman ahora inteligentes, que no deja de ser la caja tonta porque se llaman ahora Smart TVs, pero bueno, cada vez más hay audiodescripción y podéis darle un botón y se describen partes de la imagen para las personas ciegas o con discapacidad visual. No, simplemente señalar que desarrollar estos materiales para que sean adecuados supone igualmente cumplir una serie de normas y hacer el procedimiento de una forma adecuada. Si os fijáis, es siempre la misma persona, el mismo tono de voz, el que describe ese fondo, ¿eh? Si no, se volvería alguien, imaginaros viendo una película, ¿no?, en la cual hay muchos personajes hablando, se volvería loco, ¿no?, que es de repente me cambian el contexto, ¿no? Hay una serie de normas. En España contamos con muy buen desarrollo normativo con respecto a las adaptaciones del material
audiovisual. Tenemos el Centro Nacional de Subtitulado y Audiodescripción, el CSIA, que depende de la Universidad Carlos III, y que es una referencia nacional para ese campo. Entonces, bueno, pues hay una norma para subtitulado donde se dice, por ejemplo, que no debe haber más de 2 líneas de texto en cada subtítulo, ¿no? Ocasionalmente 3, que debe identificarse cada locutor o cada persona que interviene en el diálogo. Por ejemplo, ahí veis cómo entre paréntesis aparece la palabra locutor. En fin, la audiodescripción, como decía Jesús, hay que aprovechar los huecos de mensaje, o sea que hay normas para todo ello y conviene contar con esas normas. Las normas de AENOR hay que comprarlas, pero no os asustéis, cuestan 30 o 40 euros. Yo, aunque colaboro con AENOR, siempre discuto con ellos porque no me gusta que cobren las normas, porque aunque sea muy poco dinero, asusta a la gente y a veces nos parece, y no nos parece, es que muchas veces es un trámite burocrático que nos puede llevar una mañana entera conseguir que nuestra universidad compre una norma, pero creo que es una inversión que merece la pena hacer porque nos aseguramos de que el material que produzcamos es, digamos que es útil, porque las normas están basadas en la evidencia y tienen como objetivo hacer que nuestros estudiantes disfruten mejor los materiales. También os podemos decir que la audiodescripción no es fácil de hacer. La audiodescripción de estos vídeos la hemos hecho trabajando conjuntamente con una realizadora del Centro de Producciones del CEMAP, porque aquí hay que tener nociones de edición de vídeo. Hay que asegurarse que el plano para el que vamos a añadir una audiodescripción sea lo suficientemente largo para que nos quepa esa descripción. Tenemos que ser muy concisos a la hora de escribir esa descripción, de escribir la imagen, ¿no? En cambio, los subtítulos son relativamente fáciles de conseguir. Mirad, vamos a ir un momentito. No, simplemente, aunque luego voy a incidir en este servicio, que entendáis que estamos describiendo las cuestiones necesarias en crudo, pero no queremos, de nuevo por aclarar, transmitir el mensaje de que el profesor tiene que hacer toda esta labor, ¿entendéis? Como profesores de universidad, es decir, nosotros tenemos que garantizar parte del proceso y tiene que haber otros profesionales que completen. Bueno, y como muestra un botón, este es un vídeo que generé hace ya varias semanas y para el cual no he podido generar todavía los subtítulos. Me hubiera encantado, porque nosotros trabajamos con la accesibilidad y el curso para el que se ha utilizado este vídeo es sobre accesibilidad. Me habría encantado que este vídeo tuviera subtítulos, pero sinceramente no me ha dado tiempo. También debo deciros que no tenemos ningún estudiante sordo que necesite los subtítulos, ¿no? Esto no es ninguna disculpa, sino, hombre, que si lo hubiéramos tenido, por supuesto que lo habríamos tenido que hacer. Pero fijaos que habría tenido que ser a coste de tenerme que haber acostado un poquito más tarde cada día, ¿no? O sea, que quiero decir que, como decía Jesús, toda la carga de la accesibilidad no puede recaer siempre sobre los profesores. Por eso es tan importante que colaboremos y que nuestra universidad nos apoye para determinadas cosas que no nos da tiempo a hacer. Hay cosas que son casi imposibles que un profesor haga, por ejemplo la audiodescripción. Los subtítulos sí los podemos hacer, otra cosa es que tengamos tiempo. Para daros una idea de lo fácil que es, he entrado en mi cuenta de YouTube y tengo aquí este vídeo que yo subí. Esto lo hice en casa con un software de edición de vídeo y ahora lo tengo en YouTube. Y entonces, fijaos, directamente para que veáis cómo el proceso, yo tengo aquí mi gestor de vídeos donde tengo todos los vídeos que tengo en mi cuenta de YouTube y me voy a este combo dentro del cual tengo un ítem que es subtítulos. Entro en él y este vídeo, que en principio no tiene subtítulos, le doy a un botón que pone subtítulos automáticos y fijaos, ya al menos tengo material para no empezar desde cero. YouTube ha hecho una transcripción automática de la banda sonora del vídeo. Entonces, pues fijaos, ¿qué pasa? Para empezar, bueno, pues hay algún problema de acento, ¿verdad? Me llamó Alejandro Rodríguez Caso, de su profesor del Departamento de Inteligencia Artificial. Bueno, hay cosas que reconoce bien. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, pueden faltar puntos de signos de puntuación,
Falta la identificación del locutor, que aquí no es muy importante porque el único que sale hablando soy yo, pero debe estar. Pero al menos ya tenemos parte del texto que deberíamos teclear y además, otra cosa importante, lo tenemos sincronizado con el vídeo. Esa parte ya nos podemos olvidar. Hace unos años esto no era así, era mucho más complicado. Había que seguir unos protocolos muy complicados para sincronizar el subtítulo con el vídeo. YouTube no ayuda a esto. Y lo bueno es que cuando ya terminemos de editar nuestro subtítulo, yo lo puedo poner aquí. Y ahora yo puedo borrar, puedo escribir, puedo modificar, puedo añadir. O sea, es muy fácil de hacer. Cuando termino, ¿qué puedo hacer? Pues descargar. Y además me permite descargar en distintos formatos. Por ejemplo, VTT, SRT. VTT es muy interesante porque es el formato que actualmente se utiliza en HTML5. Es el formato habitual de los subtítulos en HTML5. Y además, es todavía más interesante si en un futuro queremos enriquecer nuestro vídeo automáticamente con Big Data. Ya hay gente que está trabajando por ejemplo, estoy haciendo un vídeo sobre matemática, sobre cálculo infinitesimal. Entonces, a lo largo del vídeo se habla sobre un teorema. O esta mañana recuerdo que estaba hablando sobre ¿cómo se llamaba este teorema? Bueno, un teorema. Entonces, y automáticamente le puedes redirigir al alumno a un contenido fuera del vídeo. Eso tiene sus riesgos, todos lo sabemos porque no conviene despistar mucho a los alumnos, pero en algún vídeo puede tener sentido. Bueno, pues el formato VTT nos permite hacer ese tipo de asociaciones entre distintos materiales. O, por ejemplo, poner un link a un test para que en un determinado momento del vídeo el alumno sea redirigido a un test. Eso sí que se utiliza, por ejemplo, en los MOOCs, hoy de una manera bastante habitual, y ahí sí que me parece que puede tener. Bueno, fijaos cómo este formato para los subtítulos no es solo útil para ellos, sino que también tiene otras aplicaciones. En cualquier caso, que sepáis que haciendo subtítulos, nuestro vídeo cuando esté en Internet va a indexarse mejor. Va a funcionar mejor cuando lo busquemos con Google, por ejemplo, porque Google no es capaz de buscar todavía en las imágenes, pero lo que sí puede hacer es utilizar los subtítulos para buscar si están ahí los términos de búsqueda que un usuario haya utilizado. Un pequeño comentario, un profesor que no conocía el tema de la accesibilidad, pero que se dedicaba a hacer mini vídeos, lo primero que preguntó es que qué podía hacer, ¿no?, para hacerlos accesibles. Y una cuestión básica es que cuando tú, en la representación esta que Alejandro está utilizando, una persona, un profesor dando una lección y que pone a lo mejor unas transparencias, que tú seas consciente de que hay personas que no tienen la recepción visual del vídeo, simplemente con eso, y señalas un poco más las cosas que haces. Simplemente con eso se hace el vídeo muchísimo más accesible, ¿no?, la persona que va comentando la lección. Eso es muy importante y se me ha olvidado de decirlo, gracias Jesús, porque para solucionar el tema de la audiodescripción, luego no nos vamos a meter en hacer la audiodescripción, pero a la hora de grabar nuestro vídeo sí que podemos tener cuidado para describir nosotros mismos la información visual importante que aparezca. Hace poco hemos tenido la oportunidad de ir a unos cuantos colegios en Madrid y hacer una experiencia de ese tipo, porque fijaos, si en la universidad tenemos problemas para acceder a recursos como este de la audiodescripción, en un colegio de primaria mucho más. Con lo cual estamos haciendo pruebas con profesores de primaria que están ya empezando a generar sus vídeos para que tengan en cuenta estas pistas, ¿no?, para que sus vídeos sean mucho más accesibles. Vamos a continuar. Bien, como decíamos antes, aquí hay una serie de papeles y dependiendo del servicio, de estos que hemos comentado al principio, que queramos dar, participan o no. Así, por ejemplo, un servicio fundamental tiene que ver con la solicitud de una adaptación. En el proyecto de U4All, las personas que teníamos un perfil más informativo, lo que más buscábamos era pues servicios que automáticamente resolvieran el problema, ¿eh? Por ejemplo, la personalización de contenidos. Pero lo que ocurre es que muchísimas veces la generación de un material accesible requiere la participación de una serie de personas con roles distintos a lo largo del tiempo, lo que se llama un workflow, un flujo de trabajo. Por ejemplo, si yo solicito que haya una audiodescripción, necesito que haya algún especialista que haga esa audiodescripción, como antes mencionaba Alejandro,
Si además el material va a estar en la biblioteca de mi universidad, el bibliotecario tiene que añadir los metadatos para que ese material se pueda recuperar y sea visible para los alumnos. Y si finalmente además requiere, por ejemplo, lo que antes decíamos, que se sacara en otro formato, como pudiera ser DAISY, pues requiere la participación de la ONCE, en nuestro caso. En realidad lo que ocurre, insisto, es que en la producción de materiales que sean accesibles, adaptables a las necesidades de la persona en su contexto, se produce un flujo de trabajo. Y por eso en el proyecto se desarrolló un workflow precisamente para garantizar que se pudieran describir estos procesos de trabajo. En concreto, antes lo he mencionado, hay una parte del estándar que se fue desarrollando y que surgió mientras estábamos en el proyecto europeo y que precisamente uno de los padres, ¿verdad?, de la criatura era uno de los miembros del proyecto, con lo cual estuvimos muy al tanto, ¿no?, que es el ISO IEC el 24751, que tiene 3 partes: una primera de descripción del estándar, una segunda, que es la que yo antes mencionaba, de modelado del usuario, y la tercera, que está dedicado precisamente a la interacción entre el usuario y los contenidos. Y ahora este estándar se sigue evolucionando con un formato ya más actual, RDF, en lo que es Access for All, en la versión 3.0 y subsiguientes. Fundamentalmente ese estándar lo que nos sirve es para, por una parte, definir las necesidades del usuario, por otra parte, desde el punto de vista de la accesibilidad, porque necesidades del usuario puede haber de muchos tipos. Pero concretamente ahora nos interesa las necesidades sobre accesibilidad. Por otra parte, las características de un documento, por ejemplo, ¿cómo podemos describir un vídeo? Pues podemos describir un vídeo desde el punto de vista de la accesibilidad diciendo, vale, este objeto que está en un repositorio de nuestra universidad es un vídeo y cuenta con unos subtítulos, que es un fichero aparte, ese fichero que hemos visto con formato SRT, VTT, etcétera, que está en otro registro de la base de datos. Y además cuenta con una audiodescripción, que es un fichero audio, que se encuentra en otra parte. Digamos que en nuestra base de datos podemos tener una descripción formal de un vídeo y de todas sus adaptaciones, para saber que si llega un alumno ciego a nuestro curso, le podremos decir, mira, este vídeo que te interesa cuenta con audiodescripción o cuenta con una transcripción, etcétera, etcétera. La ventaja es que al existir esa descripción de metanivel, permitiría, por ejemplo, con inteligencia, que para una misma necesidad se encontraran varios materiales y las relaciones entre estos. Efectivamente. Y bueno, un sistema pues, de inteligencia artificial no es nada muy sofisticado, pero tened en cuenta que es un poco hacer un pareado, ¿no? Hacer un matching entre la necesidad de un usuario y un documento que satisfaga esas necesidades. Y bueno, pues ahí surgiría un poco la magia de ofrecerle a un usuario justo el contenido que quiere. En el proyecto Youth for All hicimos evaluación con usuarios, tuvimos 9 participantes, luego fueron algunos más, con distintos productos de apoyo, y les preguntamos, oye, ¿qué os parece esto de la personalización de contenido? O sea, por ejemplo, imaginad a un alumno ciego que acceda a un curso virtual donde hay una imagen, en vez de presentarle la imagen, presentarle el texto de descripción de esa imagen. A una persona sorda que diga que prefiere la interpretación en lengua de signos, en vez de mostrarle el programa de radio con un play y que suene, pues se le muestra un avatar que representa una interpretación en lengua de signos de ese programa de radio. Y curiosamente, los usuarios nos dijeron que no les interesaba demasiado. No estaba mal, pero que lo que preferían era tener todos los formatos de la información. Por ejemplo, a un ciego le gusta tener una imagen y su descripción alternativa. A un sordo le gusta tener el programa de radio y o una transcripción en texto o la interpretación en lengua de signos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que ve un poco y que utiliza la información en texto para complementar lo que ve con dificultad visualmente. Sí, no, esto tiene unas implicaciones muy fuertes desde el punto de vista incluso de estandarización, porque en realidad lo que ocurrió y con las personas que no eran que tenían discapacidad, que también utilizaron esto, es que dijeron, a mí esto me interesa mucho,
pero a mí lo que me gustaría es que cambiara en función del contexto. Y entonces ahí tenemos un problema muy serio, porque ¿cómo determinas de forma automática el nivel de ruido, por ejemplo, para que algo empiece a ser material textual, de acuerdo, aunque en principio siendo auditivo, o cambie el formato? Entonces, lo que sí que detectamos en el proyecto, y eso no lo hicimos en el proyecto, es que un aspecto esencial y que está relacionado con el propio estándar en sí, es que la personalización permite el cambio dependiendo del contexto. Por eso los alumnos decían, yo es que quiero todo, claro, yo prefiero todas las opciones, porque a veces me vienen bien unas y otras otras. Y a mí como usuario también. Sí. Eso no significa que ya tengamos que dejar de trabajar en el tema, porque claro, nosotros desde el punto de vista del modelado de usuario y de la adaptación de contenido, es un tema muy interesante porque a veces vamos a contar con muchas adaptaciones disponibles. Hay que presentárselas todas al usuario. Por ejemplo, en un player, en un reproductor de multimedia, vamos a tener un botón para los subtítulos, un botón para la audiodescripción, un botón para la transcripción, la interpretación en lengua de signos. Es muchísima información y hay gente a la que le puede despistar tener tanta información. Con lo cual probablemente tengamos que buscar un compromiso en mostrar de una forma muy visible aquellas cosas que más le interesan al usuario y de una forma un poco más escondida, aunque esté ahí, la información que le resulte de menos interés de acuerdo con su modelo de usuario. También es curioso, en el contexto influye la asignatura. A un alumno ciego que habitualmente le gusta escuchar los contenidos, cuando se trata de matemáticas dice que le gusta más lo táctil. Con lo cual, la adaptación también depende del área de conocimiento en el que nos encontramos. Bien, luego, ¿qué hacemos con todos esos objetos? El documento de Word que utilizaba Víctor Alberto al principio, el vídeo, el audio, la anotación científica, los cuestionarios, todo eso pues lo empaquetamos, ¿no? Lo empaquetamos en un curso SCORM o en cualquier otro, en un EPUB o en lo que podamos, y lo subimos a una plataforma virtual, a un LMS, a una lo que denominamos habitualmente como entornos virtuales de aprendizaje. Sí, entonces, pues por ejemplo, en la UNED empezamos un desarrollo de software abierto, incluso antes de que empezara el famoso Moodle, 3 años antes, de hecho, que estaba iniciado, era un proyecto del MIT y de la Universidad de Sloan, que es el business de allí. Y os decía que empezamos un desarrollo y al final es la plataforma UNED, ESAL, y ahora se está planteando el debate de qué plataforma utilizar en el futuro. Y el debate ya no está ahí. Las plataformas son utilidades básicas, las plataformas de aprendizaje todas se proporcionan más o menos una serie de funcionalidades, el debate está muy por encima de eso. El debate está con todo lo que os hemos estado describiendo de materiales, relaciones, personas, roles, en una universidad, tenerlo accesible de forma interactiva ante el usuario de manera transparente. Eso significa tener sistemas interoperables porque utilizan estándares, servicios que tienen en cuenta que por debajo hay esa infraestructura y después funcionalidades. Pero ¿por qué en mi entorno de aprendizaje de la universidad, que mucha gente lo dice, pero si es que a mí me gusta mucho utilizar Google Docs, por ejemplo, para mis alumnos, o me gusta mucho utilizar este otro servicio? Lo lógico es que lo puedas utilizar, ¿por qué no? Son recursos que están disponibles y que puedes integrar en un planteamiento educativo con un objetivo metodológico determinado. Para eso se necesita que esas plataformas tengan en cuenta la interacción, la interoperabilidad y las cuestiones de accesibilidad. Curiosamente, y no es la palabra adecuada, yo diría que tristemente, ¿vale? La plataforma de UNED junto con ATutor, pero vamos, de UNED certificada en el proyecto U4All, .learn, que es una plataforma mundial, bien, es la más accesible, así lo determinó también un estudio de 11 de Tecnosite, y Moodle, que es la más utilizada, pues desgraciadamente pues no lo es. Y en esto introduzco también el tema de autoría que antes ha comentado Alejandro. Al final no basta solo que la plataforma sea accesible, sino que el que genere contenidos para la plataforma tenga en cuenta las cuestiones de accesibilidad. Y dicho de otra manera, que como hemos empezado a hablar de los contenidos y de poner cuidado al generar los contenidos, si el contenedor no es accesible no hemos hecho absolutamente nada. Y muchas plataformas fallan desde el punto de vista de accesibilidad ya desde el momento en el que el usuario tiene que registrarse. O sea que hay usuarios que no pueden ni siquiera entrar a su plataforma de e-learning. Con lo cual eso es fundamental. El contenedor tiene que ser accesible para que podamos acceder al contenido.
Y luego hay cuestiones que la tecnología poco a poco puede ir resolviendo, pero en un proyecto que estaba leyendo que era interesante, planteaban el resolver el problema de la accesibilidad a través de generación virtual de aquello que tiene que ser en el formato adecuado, ¿no? Bueno, pues hay cuestiones como informáticos y con relación a la asignatura en la cual se enmarca el material de OpenCourseware que hemos enseñado esta mañana, hay cuestiones que tienen que ver con el diseño, ¿eh? Para que las cuestiones sean accesibles desde el primer momento, y sale mucho más económica, tengo que tener en cuenta las cuestiones de diversidad. Porque, por ejemplo, una estructura determinada en pantalla puede romper esa accesibilidad o puede obligar a que la única forma de llegar a un determinado contenido sea dinámica, y entonces una persona que no ve no la podría traducir. Con lo cual, digamos que las necesidades del usuario, los requisitos son fundamentales en el diseño de las plataformas, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista estructural, el asociar toda esa capa para que todas las hojas de estilo, las funcionalidades de tecnologías de apoyo y todo esto esté soportado y puedan hacer uso de la herramienta. Y en general esto es algo que escapa de nuestro ámbito como docente. Esto es algo un poco que hay que discutir pues con la gente de sistemas de nuestra universidad, para que se aseguren que la web de la Universidad de Zaragoza o de la UNED, que tenemos nuestros problemas, o de la gente que lleva la plataforma de e-learning de nuestra universidad, tengan ese cuidado, porque al final la página web es un conjunto de plantillas. Nosotros al final en nuestro departamento o en nuestro grupo de investigación o en nuestra asignatura no desarrollamos una página web completa, sino que utilizamos la plantilla que previamente existe. Lo que tiene que ser accesible es la plantilla, aparte el contenido que nosotros introduzcamos también, pero eso es una labor fundamentalmente de política universitaria, y por desgracia los informes que existen no son muy halagüeños en ese aspecto, ¿no? Hay todavía muchos problemas en la web de las universidades y en las plataformas de e-learning. Hay un informe publicado hace muy poco en Discapnet, un informe de Tecnosite, donde se habla justo de este tema. Si os interesa, se llama el Observatorio de Infoaccesibilidad. Ahí tenéis mucho más detalle de los problemas que existen todavía. Y de hecho esta gráfica lo que refleja es precisamente eso, que las plataformas de aprendizaje, pues precisamente en donde hay más problemas es en tener en cuenta el uso de tecnología de apoyo, ¿no? Bueno, y hay que tener en cuenta, ya lo decíamos anteriormente, que los alumnos son también autores. Antes, yo cuando veo una aula como esta, tan preciosa como es, el sentido de la información siempre fluía de aquí hacia allí. Y cada vez más, y ahora vamos a terminar ya dentro de poco para que realmente esto sea una realidad esta tarde también y podamos intercambiar un poco de información, la realidad es que la información surge cada vez más desde el lado de los alumnos hacia el profesor y hacia el resto de sus compañeros, con lo cual es muy importante que los entornos virtuales de aprendizaje sean accesibles también en el otro sentido. Vamos a ver también aspectos de comunicación, porque los alumnos, los profesores, nos comunicamos, también hay comunicación entre los alumnos. Vamos a ver un ejemplo. Alex usa la videoconferencia en un ordenador para comunicarse en lengua de signos con una intérprete. Le dice que quiere hablar con un profesor de la UNED y la intérprete le conecta con él. Aquí Alex está utilizando un ordenador conectado a Internet y que está conectándose a una plataforma de la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que es un sistema de videointermediación. Alex se está comunicando ahora por lengua de signos con una intérprete. La intérprete habla por teléfono con el profesor y al mismo tiempo signa para Alex por videoconferencia. ¿Dame? Hola, buenos días. Por favor, preguntaba por Alejandro. ¿Es usted? Sí, soy yo. Sí, mire, perfecto. Le llamo del servicio Es Visual. Es un servicio de videointerpretación en lengua de signos española para las personas sordas. Ahora mismo hay una persona sorda que se llama Alex que quiere contactar con usted. Le voy a interpretar yo la llamada, ¿de acuerdo? Le pongo en contacto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Verás, soy Alex, me llamo Alex y quería contactar con usted por el siguiente motivo en relación a su asignatura. Yo soy alumno de su asignatura y quería preguntarle cómo le puedo hacer llegar el trabajo que corresponde a este curso, a esta asignatura.
Pues mira, Alex, debes presentar el trabajo a través del curso virtual y hacerlo antes de que tenga lugar el examen de la asignatura. Bien, bueno, pues ya vemos que no todos son materiales educativos, sino que también hay veces en que los alumnos tienen que comunicarse entre ellos con el profesor. Y esto no pasa solo en la enseñanza reglada. Los MOOCs, el otro día mi mujer, que se acaba de registrar en un MOOC, me decía muy contenta que organizan un hangout de Google y que va a poder hablar con el MoMA, ¿no?, de Nueva York. Ella, que se dedica a la educación en museos, bueno, está encantada. O sea, realmente las herramientas de comunicación existen y además se ve que la forma emergente de formación van a seguir muy vigentes, ¿no? Con lo cual, ¿qué tipo de apoyo va a contar una persona que se quiera sorda, que se quiera apuntar a ese hangout de Google, ¿no? Bueno, pues eso es algo que también hay que tener en cuenta. Si lo pensáis un poco, es que es lógico hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuántos hay aquí ahora mismo sentados, aunque haya pocos asistentes, como decía José Luis, y cuántos estamos a este lado? Pues llevar estos números cada vez más a una globalización y veréis que lo que tenemos simplemente es que aprovechar que ahí hay mucha gente aprendiendo. Y la gente que está aprendiendo, que hasta ahora estaba centrada en su casa y trabajaba sola, aprende mucho más cuando aprende con los demás. Porque aprende mucho de lo que los demás entienden, no entienden, comparten y pueden realizar actividades entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto ya es un poco salirme de la charla, pero yo sinceramente creo que este es un cambio radical en el modelo educativo y que no tiene vuelta de hoja. Es decir, va a ganarse muchísimo en la calidad de la formación, porque va a estar mucho más la formación en el lado de allí que en el de aquí, cada vez más. Bueno, y por último, otro tema que además es muy importante, y al principio hablaba Jesús de él. En esta convocatoria de febrero, más de 1000 alumnos han pedido adaptaciones para examinarse. Claro, al final de todo el proceso, el alumno tiene que pasar por un proceso de evaluación, y ese proceso de evaluación puede ser de una prueba presencial o de evaluación continua. Si nosotros pedimos a nuestros estudiantes de informática que utilicen un software, y ese software, imaginad que no es accesible para una persona que tenga poca movilidad a los miembros superiores, o pedimos a nuestros alumnos que analicen un vídeo, pero ese vídeo no cuenta con subtítulos para los estudiantes sordos, pues va a haber un problema, ¿no? O si el aula del examen no es accesible para personas que utilicen sillas de ruedas, en fin, que tenemos que pensar también en que nuestras actividades de evaluación, ya sean evaluación final o evaluaciones de evaluación continua, tengan en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Solo comentar una de las adaptaciones, porque es que esta misma semana mi mujer también es profesora, pero de FP. Una persona con síndrome de Asperger también le pasó lo mismo, y es lo que más siempre piden, siempre, es tiempo para realizar el examen. Tiempo para realizar el examen. Es lógico, su medio de interacción y de trasladarnos lo que ellos han aprendido condiciona la velocidad de esa transmisión. Es lógico que el primer y más importante elemento que una universidad debería tener en cuenta en los exámenes es acondicionar el tiempo para esas personas. Muy bien, pues yo creo que simplemente, y para terminar, podemos decir que también en el proyecto U4All se detectaban que había un problema de concienciación, y claro, sin la concienciación, sin tener conciencia de que existe un problema, no se puede solucionar. Y en relación con la concienciación, la formación, ¿no? Hay poca formación sobre diversidad funcional, sobre productos de apoyo, y eso lo opinan tanto los estudiantes como los profesionales. Dicen los profesionales, el cambio de actitud es uno de los más importantes catalizadores para llevar a cabo mejoras en el apoyo a estudiantes con diversidad. Y en fin, no sé si querías comentar sobre legislación. Sí, rápidamente, porque ya lo he mencionado esta mañana. Afortunadamente hay una norma que ha salido ahora en diciembre de 2013, con lo cual resalto esta, que reúne, es la última, que reúne las normativas que había en España, y aprovechando también la Convención de Naciones Unidas al tema, relacionadas con la discapacidad, la LISMI, la LIUNDAO y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
hay un artículo, el artículo 24 de la LOU, de la nuestra, de la universidad, que nos obliga no solo a tener en cuenta las cuestiones de diversidad, sino a que en todas las carreras, lo digo porque también eso lo valora NECA, a nosotros nos valoran muy positivamente, en todos los estudios haya, porque las cuestiones de diversidad son importantes en todo, en tecnología, pero en temas sociales, en temas de humanidades, en todas las carreras debería haber una formación del profesional en el tratamiento de las cuestiones de diversidad. Nada más. Sí, o sea que realmente hay, si nuestros estudiantes nos reclaman que legalmente tenemos que hacerles caso, tienen razón. Otra cosa es que haya mucha legislación en España que no se cumpla, pero hay la legislación suficiente como para que nuestras universidades tengan la responsabilidad legal de atender a cualquier alumno por razones de diversidad funcional. Muy bien. Lo mejor sería, yo creo, que pasemos a un planteamiento más interactivo, ¿verdad? En el cual vosotros planteéis dudas, cuestiones también que simplemente queráis resaltar de lo que habéis escuchado aquí. Sería, yo creo, que lo más adecuado. De hecho, debería haberse producido más interrupciones antes, pero en cualquier caso tenemos siempre los tiempos muy limitados y estamos abiertos a que compartamos entre todos reflexiones o preguntas al respecto.